Listo, damos inicio a otro nuevo capítulo. Hoy tenemos a Felipe Gómez. Gómez, sí, Felipe Gómez. Gómez. De invitado. No sé si quieres presentarte. No, pues no hay mucho que decir. Soy Felipe Gómez, estudio licenciatura en física y pues me invitaron. Listo. Y pues como siempre Jennifer acompañándonos. Llevando... Como siempre, ya se aburrió. Bueno, hoy es un tema interesante. Viene un poco con respecto a lo que hablamos en el capítulo anterior. Y entonces demos inicio. Entonces, A ver. La primera pregunta que va para Felipe. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo, pues depende cómo lo entiendas porque va cambiando según la persona que le preguntes. Pues principalmente un ego es una sobrevaloración que uno tiene o que las personas tienen sobre sí mismas. Es como tener los estándares más allá de la realidad. Es más o menos como una ilusión que se tiene cada persona para hacerse sentir mejor a sí misma. Interesante. Jennifer. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo, al contrario de nuestro amigo Felipe, para mí no es algo sobre, sino realmente es como un equilibrio del universo hacia nosotros mismos, porque cuando no se es egoísta, siento que muchas cosas pueden pasar sobre uno. Entonces es como esa cosita que le da a uno como no el sobrevalor, sino el valor. Entonces, digamos, se puede tornar como, pues la palabra en sí suena como suena mal, o sea, suena feo, egoísta, pero si uno no tiene el valor sobre uno mismo, ¿quién más lo va a tener? Obviamente está como ego de ego de lo que uno sobresiente de uno mismo o lo que uno siente. Pero pues más que sobrepensar sobre uno es como un equilibrio no sé, lo veo así. Perdón. Ok, Fuerte. interesante. Pues la verdad, no Pues concuerdo con ninguno de los dos. es que yo tengo otra noción frente a lo que dijo ella. Y es que el ego, a diferencia de lo que dice ella, es el amor propio. ¿Qué es el amor propio? El amor propio es principalmente tener una visión realista sobre sí mismo. Y el egoísmo de por sí no es malo. El egoísmo es un proceso. No sé si conocen el efecto Freddy Krueger, en donde una persona al inicio de un tema de conocimiento no sabe nada del tema. Luego empieza a saber un poquito del tema y cree saber más de lo que realmente sabe. Y luego cuando ya sabe bastante del tema, ya está consciente de sí mismo. ¿Qué podemos plantearlo aquí en el ego? El ego es la fase central del efecto Freddy Krueger. Es un proceso de autoconocimiento de sí mismo. Por ende, es falso lo que uno tiene conocimiento de sí mismo. O sea, yo me considero muy superior a lo que realmente soy porque no me conozco. Si me conociera, no tendría esa sobrevaloración y tendría el amor propio. Es más o menos así como lo veo. Es interesante, pero ahí ya entro yo con, pues la verdad no, o sea, concuerdo en partes con cada uno, pero no siento que sea una noción estructural, ¿sí? Porque digamos, lo que tú dices del ego es cierto, el ego es, no sé si llamarlo amor propio, ¿sí? Porque el ego es como una sujeción llevada al punto donde tú eres superior a, ¿sí? Por ende, si tú eres superior a, eh, no vas a poder bajarte de ahí dada circunstancia. Por ejemplo, en una religión, ¿sí? En la religión su mayor ego es, ya sea el pastor, el sacerdote,
es porque es esa figura que representa y siempre es, ¿sí? No va a cambiar. Obviamente estamos hablando no de la persona, sino el cargo que ostenta, ¿sí? Porque, digamos, no todas las personas son iguales. Pero estamos hablando estructuralmente del cargo. Y tanto que sea un equilibrio, ahí es donde concuerdo un poco que sí, el egoísmo para mí es un equilibrio de una línea muy delgada, ¿sí? Donde eso que acabo de decir, de que si yo soy más grande y tengo más cosas o sé más cosas, pues obviamente yo sé, yo puedo, ustedes me tienen que rendir a mis cuentas porque es que yo soy el que lo sabe. Ahí es donde entra la parte del ego, sí, pero entra como la noción de que en ese equilibrio, cuando tú eres capaz de colocarlo como en esa repisa donde, bueno, yo soy ególatra, pero asimismo puedo llegar a generar un cambio con respecto a la sociedad. Eso para mí sería como la noción de egoísmo. No sé, perdón, no sé si lo entendí mal o pues obviamente a veces uno está como predispuesto, ¿no? Pero siento, digamos que como lo que estás mencionando sobre el tema es como si fuera malo, como si fuera malo sentirse, pues, o sea, el ego, ¿por qué está mal sentir ego de lo que uno sabe? O sea, lo sentí así, lo escuché así, no sé si lo dijiste así, por eso dije de pronto hay veces uno esté predispuesto, pero lo entendí como si fuera malo el ego. A mi parecer no es malo. O sea, valorar lo que uno, los conocimientos que uno tiene y la posición que uno tiene, digamos en el ejemplo de que diste de la religión, el pastor, etcétera, eh, es, digamos, la posición, perdón, Tranquilo, tranquilo. eh, es que, En la o posición. sea, esa posición que tiene la persona como tal, si es algo en lo que uno tiene que sentirse, digamos, ese orgullo que tiende pues ya a ser el ego, no lo veo malo. No sé si lo mencionaste como si fuera algo malo, así lo vi. Si no fue así, pues entonces ya sí necesitaría como una aclaración. Si no fue así, sí fue Listo. así, pues ahí está la contrarrespuesta. Vale, yo digo. Felipe, ¿quieres decir algo? No, pues es que estoy procesando varias ideas, unas que sí estoy a favor, otras que estoy en contra, pero quiero que se Listo. desarrolle más. Entonces, por ejemplo, no, no es que yo esté en contra del ego. Sí, el ego es necesario. Siempre es necesario para uno sobresalir y salir adelante. Más cuando hay crisis emocionales y, por ejemplo, uno no llega a tener a alguien cerca, la única manera de salir adelante es el ego, ¿sí? Porque es aquello que te va a empujar a salir adelante y decir, venga, sí, yo puedo, no necesito a nadie, no necesito nada para intentar sobresalir de la crisis, ¿sí? Es malo dependiendo quién lo tenga, cómo lo tenga y cómo lo trabaje. Lo que digo, o sea, lo que dije ahorita es no es por el cargo, sino por la persona, ¿sí? Si una persona, digamos, va a sonar un ejemplo muy vasto, pero si un dirigente tiene el ego por arriba, a él no le va a importar hacer las cosas mal, porque es que él es el que tiene el poder. Ahí es donde estaban, digamos, las monarquías. Ellos podían hacer lo que quisieran, pero llega un punto donde, pues, obviamente por ese ego que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pues, el pueblo era el que sufría. Entonces, digamos, sí es bueno, pero también tiene su connotación mala. Ok, tengo una idea. Y es que si usted ya mete el ego a un nivel excesivo y bajo, ya no estamos hablando de ego. Eso se llama narcisismo. Entonces podemos plantearlo como una escala, ¿no? En donde en esta parte, una escala de ego, donde aquí podemos plantear el narcisismo, aquí en el central podemos decir que es el ego normal,
donde también se podría hablar como amor propio, y el otro ya estaría la devaluación de la propia persona en sumisión a otro ente de poder. Ya ahí nos metemos con el amo y el esclavo, pero eso ya pasa a otro tema. Sí, es interesante porque realmente el ego no solo es, o sea, el hablar del ego no es solo la estructura inicial, ¿sí? Eso tiene una noción amplia donde uno puede agarrar de muchos lugares. En eso sí concuerdo contigo. Pero, digamos, ahí yo entrando no en controversia, como unificando lo que tú dices, si nos fijamos simplemente lo que nosotros hacemos es movernos en ese mismo ámbito y decir, bueno, tú estás acá, tú estás acá, tú estás acá. Cualquiera de lo que tú vayas a mirar o como lo vayas a cuantificar, por así decirlo. ¿Sí? O sea, lo único que estás haciendo es esto, moviéndote como una línea, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, esa línea es muy delgada, porque tú de narcisista puedes pasar a extremista sin tener que llegar al amor propio. Y ahí es donde entra por sí el egoísmo propio y donde quiero llegar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿el egoísmo es lo mismo que la envidia? Porque teniendo en cuenta que estamos hablando en esa línea de que en un momento puedes estar acá, puede que estés acá o puede que estés acá y te muevas de un lado a otro sin necesidad de, de, de evocar algo, ¿sí? Simplemente estás acá y pasas acá y ya. Ahí, en esa caracterización del ser humano con la sociedad, aparece algo que se llama la envidia. Entonces, el egoísmo es eso mismo de la envidia. Es que a mí de por sí las dos las considero falsedades. Son dos conceptos basados en falsedades, porque el ego está basado en lo que yo creo saber de mí mismo, mientras que la envidia se basa en lo que yo puedo creer obtener a través de lo que otra persona tiene. Por ejemplo, en el típico hecho de la envidia hacia el dinero. Si yo tengo mucho dinero, voy a ser feliz. O sea, el propósito no es el dinero. O sea, envidio el dinero, pero no es el propósito. El propósito es ser feliz. Pero ahí es donde entra una falsedad de que yo tenga dinero no implica que sea feliz. Pero son muy importantes y son esenciales en el ser humano. ¿Por qué? Porque ya entramos al ámbito social. Si yo me considero muy bueno en un aspecto, soy ególatra, no sé, en el aspecto, no sé, intelectual, pero envidio las características físicas, no sé, la fuerza, la velocidad, otros aspectos de otra persona, voy a buscar a esa persona para que me complemente, para que me complemente. Y en esa complementación es lo que se crea una microsociedad, en donde en sí un conjunto de personas que tienen muy buenos aspectos en solo una cosa es lo que hace que la sociedad funcione. Por ende, una persona no puede hacer de todo. Por ende, que se divide en varios aspectos. Y es por eso que no existen los genios, o considero. Jenny. Ok, muy interesante. ¿Vuelves a hacerme la pregunta? ¿El egoísmo es lo mismo que la envidia? Sí. Creo que la envidia podía estar, digamos, dentro de las características del egoísmo. Porque, digamos, hablando ya de que el egoísmo es el conjunto de virtudes que tiene X persona, la envidia ya vendría a estar dentro de ese egoísmo a decir, ejemplo, no lo quiero compartir. Tengo mi dinero, no lo quiero compartir. Tengo mis conocimientos, no los quiero compartir, porque soy envidioso, que estaría dentro de las características de un... Siento que una persona que no tiene ego es difícil que sea envidioso. Entonces, para poder para poder generar la envidia, tiene que existir el egoísmo. Excelente punto, muy buen punto. O sea, me hiciste anclar como muchas más cosas,
digamos lo que decíamos ahorita, digamos, si una persona que no tiene ego, pues es difícil que ella entienda y sepa qué es lo que quiere, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos, digamos, desde la estructura como lo planteé ahorita en esa línea, la persona que sabe mucho y no quiere dar su conocimiento, pues queda aquí, en el extremo donde yo soy ególatra y yo sé y usted no me importa que usted no sepa. Para mí es mejor que usted no sepa, porque es que con eso yo lo puedo mantener a usted bajo un yugo. Ahora, si nos vamos al otro lado, pues obviamente decimos, no, pues narcisista, ¿qué va a hacer? Yo, aunque no tengo, solo tengo amor propio por mí, que es lo único que tengo, él se va a entregar a dar como esa, o sea, a entregar todo su ser, sin importar si es bueno, si es malo, si lo perjudica o no lo perjudica, que al final siempre perjudica cuando uno hace ese tipo de cosas. Ahora, es muy interesante cuando uno hace la analogía de las dos palabras porque para mí el hecho de hablar de envidia también requiere que nosotros tengamos una estructura, lo que tú decías, una microsociedad donde, bueno, tú vas a complementarme, yo me complemento contigo, pero ahí es donde está la cuestión, por lo menos para mí. Encontrar ese equilibrio o tan solo ese decir, ay, es que yo quiero que tú estés, o sea, creo que estemos aquí, tú y yo felices y corazones para arriba y para abajo, eso es complejísimo de encontrar. Ahí es donde uno dice en qué momento uno encuentra el amor de la vida, entre comillas. Ok, bueno, es que... Eh, no, perdóname, Carlos. No, dale ¿Puedes si volver quieres. a repetir, Pablo? Es que creo que me perdí en tu idea. O sea, digamos, el, cuando nosotros tenemos ese pedazo de envidia, ¿sí? O sea, lo que nosotros llamamos envidia, es donde supuestamente cuando uno dice, ay, voy a entregar mi amor, o voy a entregar amor, voy a dar amor, supuestamente la estructura del amor es, yo voy a complementarme con algo o con alguien que me haga falta, que sea que yo encuentre o no tenga, pero digamos con lo que decías, Felipe, de las microsociedades, que eso está muy bien explicado, que yo digo, yo tengo, por ejemplo, yo tengo el intelecto, ahora voy a conocer una persona que es muy práctica, muy pragmática, pues obviamente, obviamente ahí es donde entra la cuestión de cómo nosotros podemos decir, ay, vamos a encontrar el amor, porque es que es muy difícil encontrarlo porque eso que se unifique es complejo. Algo que veíamos del capítulo pasado, donde nosotros decíamos que, ay, se me fue la palabra, que por ejemplo el sistema de creencia con respecto a los imperios no era lo mismo que el padre y el hijo, porque el padre quería una idea, él pensaba su imperio de una manera, el hijo lo pensaba de otra manera, por ende no concordaba y había ahí un lapsus o un problema. Entonces, digamos, ahí es donde quiero llegar con el amor hacia la otra persona, ¿sí? Porque no, es muy difícil encontrar a alguien que esté en la misma sintonía para decir, es que yo ofrezco esto y tú puedes ofrecerme esto, entonces llevamos esto a una relación más duradera. Ahora sí, Felipe. No sé si te respondí, Jenny. Ok, bueno, es que ya nos fuimos para otro lado, que es el Sí, tema no, del amor. sí. Que es que el tema del amor depende de la concepción que tú tengas. Evidentemente, depende a quién le preguntes. Por ejemplo, San Tomás de Aquino decía que el amor es entregar toda a la otra persona, sin importar si esa persona me entrega algo. Si lo planteamos en la escala de la envidia, es principalmente entregar todo, esperando que no te hagan daño. Pero aún así, si te hacen daño, es entregarlo todo. Sigue siendo lo que se consideraría amor. La devaluación de una persona con tal de dar que la otra persona esté bien. Todo lo opuesto a la ¿Cierto? envidia. Pero eso llega a ser chocante, porque es que ya se trastorna el concepto de envidia. Porque es que ahí metemos en el opuesto de la envidia sería el amor, pero
evidentemente a mí me pueden someter sin necesidad de que yo ame, sino por necesidad. Ahí es donde también entra, por ejemplo, yo trabajo por un salario mínimo, sabiendo que yo soy capaz de más sencillamente por el hecho de subsistir, el hecho de existir. Y ahí está donde entra la envidia y el ego en la sociedad. Yo compito con un montón de personas que tienen mi misma propiedad, mi mismo rama en donde me caracterizo más. Y yo envidio, por ejemplo, un cargo más alto, pero por ende mi ego tiene que competir con el ego de la otra persona para yo llegar allá. Y al tener un ego superior, debería obtener la ganancia de ese ego, que sería el valor monetario. Es que se va trastornando, es un poquito difícil plasmarlo, pero... No, está muy claro, la verdad está clarísimo, porque sí, digamos, esa es la misma sociedad en pasta, o sea, esa es la estructura de la sociedad, de cómo nosotros subsistimos y vemos la vida. Pero también hay que entender que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la envidia, que obviamente eso es, por eso digamos, yo creo que también intentamos tocar ese tema, porque es que no solo se basa en una estructura pequeña, ¿sí? O sea, no solo es decir, ay, es que a mí me gusta, yo conozco de matemática, entonces yo solo soy matemático y nadie más puede saber matemática y yo, eso es más grande, porque es que el concepto abarca desde la parte emocional, la parte sentimental, la parte estructural, la parte económica, política, etc., 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 ¿sí? Hasta en la misma parte religiosa abarca el tema. Pero entonces, con esto, ya que comenzamos a hablar de amor, ¿sí? Que es un concepto, sí, se puede, concuerdo con Felipe, es un concepto que se puede llegar a dar como, como ¿cómo decirlo? Como esa estructura que hay entre el ego y el amor, el ego y la envidia, que aunque yo no creo que sean contrarias, que una encierre la otra, o sea, que sean opuestas. Antes creo que es como, son muy pegadas, tan pegadas como un círculo. O sea, tú comienzas acá y terminas acá otra vez. Entonces es una estructura fuerte e interesante de analizar. Pero entonces quiero hacer la tercera pregunta. ¿El amor propio se puede considerar como egoísmo o envidia? Jennifer. Egoísmo. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que dije en la primera pregunta, que el egoísmo es como esa manera en la que yo me considero a mí importante, a mí. Entonces siento que el amor propio es más, tira más como al sentido del egoísmo, por la misma palabra del ego, que la envidia. Ya, bueno, ya digamos así, ya se podría decir que según lo que la gente, qué tanto la gente se puede incomodar por mi amor propio, ya la gente lo podría considerar envidia. Y ahí sí ya no tendría nada que ver conmigo, ya es según lo que la gente le moleste cuánto es mi amor propio. Felipe, ¿qué crees? Bueno, es que tengo una pregunta para Jennifer. Dime. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre egoísmo y el amor propio? O sea, si estás diciendo que es lo mismo, ¿por qué llamarlos de formas distintas? O sea, ¿dónde está la raya? La raya está en que amor propio es algo que yo tengo para mí misma y que es algo, es, digamos un ejemplo, ¿cómo se dice eso? Personifiquémoslo. Existe el amor propio es alguien que está en mi casa, en mi intimidad, en mi privacidad. Mientras que el egoísmo ya es lo que yo muestro a la sociedad. El egoísmo es algo que
no se llaman igual porque amor propio es lo que yo considero de mí misma y lo que yo me muestro a mí misma y cómo me trato yo a mí misma. O sea, lo que te decía, si lo personifico es alguien demasiado íntimo, mientras que el egoísmo es quien me toca ser en el público, ¿sí? Digamos, según la medición de mi amor propio, yo voy a mostrarme así ante el público. Si yo tengo demasiado amor propio, la gente me puede ver demasiado ególatra, demasiado, y esta muchacha es demasiado ególatra. Otros pueden mirarlo como envidiosa, porque, digamos, dirán, no se relaciona porque se cree más. Sí, entonces ya es según cómo la persona se incomode en la manera de cómo yo misma me pienso sobre mí. Siento que ya no es como de uno, sino como del observador. No sé si me estoy dando a entender. Ok, sí, pero o sea, tengo otra pregunta. Y es que listo, si el amor propio es algo que solo veo yo, ¿cómo puedo decir que una persona tiene amor propio? Y si el egoísmo es algo que solo se muestra a la sociedad, sería un sometimiento a ella misma. Por ende, sería todo lo contrario a la definición de ego, que ego es considerarme más, pero si en cuestión a la sociedad me estoy sometiendo a ella. Por ende, soy menos que la propia sociedad. Qué pena, me distraje un momento. Felipe, ¿me puedes volver a repetir? Ok, pues primero pregunté que si el amor propio solo lo presenta a uno mismo, ¿cómo uno puede decir que otra persona tiene amor propio? ¿En qué momento podemos decir tiene amor propio? Sería una característica que no sería característica porque no se podría apreciar. Y segundo, el egoísmo estaría sometido hacia la propia sociedad, como ya dice. O sea, veo tu punto, que es colocar los límites frente a dicha sociedad. Pero colocar esos límites frente a dicha sociedad no se podría llamar envidia, egoísmo, porque el egoísmo es como yo resaltar los puntos que tengo. Pero que tanto lo resalto, eso depende de mi nivel de empatía y mi entendimiento con dicha sociedad. No tendría que ver con el egoísmo o el amor propio, sino mi interpretación de ello frente a las personas. Bueno, primero, voy a responder de últimas la primera pregunta. La segunda pregunta, digamos, creo que no me iba a entender porque pues no hablaba sobre límites, ¿no? O sea, al mostrarse uno egocéntrico, o sea, al mostrar uno el amor propio que uno tiene en la sociedad, no es poner límites. Ya dijimos que el ego es esa posición en la que uno mismo se muestra. Entonces, ¿cómo lo planteo? No estoy poniendo límites a la hora de presentarme ante una sociedad mostrándome ególatramente, sino al contrario, estoy, lo que dije, ya no es culpa mía, sino según la percepción de la persona que me ve, porque yo me voy y me muestro como soy. Entonces yo digo cómo me siento, cómo me creo, no como soy, sino cómo me creo. Entonces yo me creo una persona demasiado inteligente, me creo demasiado superior digamos, a la gente que me rodea, pero igual pues me relaciono con esas personas porque pues son parte de la sociedad, no estoy poniendo límites, simplemente estoy mostrando el límite lo ve la persona que está ahí, ¿sí? La persona que está ahí dice, yo no le hablo porque ella se cree muy inteligente, yo no me acerco porque ella es muy creída, ¿sí? Yo no estoy mostrando el límite lo ve quien me observa, quien observa como yo me creo. Ahora, el amor propio, ¿en qué momento se muestra? Bueno, ahí ya, digamos, ya sería algo como muy, es muy, o sea, es ya como muy dentro del círculo personal que uno tiene. Porque de cierta manera, ¿cómo lo diría? La gente que me conoce, la gente que me rodea, o sea, que me conoce realmente, no que me rodea, sino que me conoce, sabe si realmente yo siento amor propio. ¿En qué momento se muestra? En el momento en que
o sea, el amor propio simplemente se ve para uno mismo. En el momento que yo puedo poner un límite ante un abuso hacia mí, en el momento que yo puedo decir, me voy de aquí porque esta situación me está sobrellevando a sentirme como no quiero sentirme. Entonces ahí es donde se nota el amor propio, que es diferente pues ya al egoísmo, porque el egoísmo es algo más social, más diferente. No sé si resolví la pregunta. Ok, sí me dejaste varios puntos al respecto. O sea, listo. El amor propio es colocar límites frente a las personas. Pero si el amor propio es colocar los límites, ¿de qué me sirve el ego? El ego es algo que tú ves en mí, no es algo que yo planteo ser, o sea, yo no me levanto, hoy voy a ser súper egoísta, hoy voy a ser súper ególatra, no. El ego es algo que tú ves en mí. Yo simplemente estoy demostrando lo que yo considero de mí misma, lo que yo veo de mí todos los días, lo que yo, ¿cómo se dice? Considero que soy yo. El egoísmo es más lo que ve la sociedad, o sea, el egoísmo es más lo que ves tú en mí que lo que yo estoy mostrando. Ok, entonces sí, el ego es un problema de percepción y no tanto de personalidad. ¿En qué momento podemos decir que una persona es ególatra como persona individual? O sea, si yo como persona individual digo, ella es ególatra, pero un montón de personas dicen que no es ególatra, o si ya lo pasamos al extremo del egoísmo, que sería el narcisismo, si veo que textualmente o físicamente una persona pasa por encima de otra para obtener un bien, podemos decir que es narcisismo o un egoísmo, un egoísta extremo. En ese caso también es un problema de perspectiva. Ahí entra el tema moral de ¿estoy haciendo bien o mal? O sea, Pero, sencillamente por ser yo. o sea, realmente siento que tú mismo te respondiste la pregunta, porque, o sea, la pregunta que me hiciste te la respondiste tú mismo. ¿En qué momento una persona ya es ególatra si yo llego y digo, esta persona ya está haciendo, ¿sí? O sea, tú ya estás mostrándote como sociedad ante la percepción de lo que consideras que es otra persona. Entonces ahí te respondiste la pregunta que hiciste, como yo te la iba a responder. Ahora, uno no se levanta, uno no se mira al espejo y dice, soy demasiado ególatra. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, uno no se tacha a sí mismo. Bueno, ya tiene que ser una persona que haga mucha introspección, que sea muy sincero consigo mismo, que hay muy pocos, o sea, realmente es muy pocas personas que son así, que pueden coger y decir y señalarse sus virtudes y Defectos. y sus defectos, que pueda llegar y mirarse y decirse soy una persona ególatra, soy una persona egoísta. Ahora, lo que tú preguntaste es eso, es la sociedad quien tacha a una persona egoísta o no, es la sociedad, no es uno mismo. Listo.